¿Te has preguntado alguna vez cómo 80 elefantes enfurecidos acabaron aplastando a su propio ejército y cambiaron para siempre el destino del mundo occidental? Corría el año 202 a.C., y el aire del norte de África vibraba con una tensión que podía cortarse con una espada. En las llanuras de Sama, dos de los generales más brillantes de la historia estaban a punto de protagonizar el enfrentamiento que decidiría quién controlaría el Mediterráneo durante los próximos 6 siglos. Aníbal Barca, el cartaginés que había aterrorizado Roma durante 16 años, se encontraba ahora en su tierra natal después de haber sido llamado a toda prisa desde Italia. Sus soldados curtidos en 1000 batallas formaban filas junto a algo que los romanos jamás habían visto en tal cantidad. 80 elefantes de guerra africanos, bestias de 6 toneladas cada una, entrenadas para convertirse en tanques vivientes, capaces de atravesar cualquier formación enemiga. Frente a él, Publio Cornelio Escipión, conocido más tarde como Escipión el Africano, había estudiado cada movimiento de Aníbal durante años. A sus 30 años, este joven romano había llegado a una conclusión que cambiaría la historia. La fuerza bruta de los elefantes podía volverse en su contra si se sabía cómo manejar la situación. Los elefantes de guerra no eran una novedad en el mundo antiguo, pero nunca se habían utilizado en tal número contra Roma. Estos gigantes, principalmente de la especie africana del bosque, podían alcanzar los 3 metros de altura y corrían a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Llevaban torres de madera sobre sus lomos con arqueros, y sus colmillos habían sido afilados hasta convertirse en lanzas mortales. Aníbal había pasado meses preparando esta formación. Sabía que los caballos romanos huirían despavoridos ante el olor de los elefantes, y que ningún soldado de infantería podría mantenerse firme viendo cargar contra él a una montaña de músculos y furia. Era, sobre el papel, la estrategia perfecta. Pero Escipión había hecho algo que ningún general romano había intentado antes. Había conseguido algunos elefantes para entrenar a sus hombres. Durante semanas, los legionarios habían practicado mantener la formación mientras estos animales pasaban cerca de ellos. Habían aprendido sus sonidos, sus movimientos, y sobre todo, habían perdido el miedo paralizante que sentía cualquier soldado la primera vez que veía una de estas bestias. El plan del joven general romano era audaz hasta la temeridad. En lugar de formar las tradicionales líneas compactas que habían hecho famosas a las legiones, ordenó algo revolucionario. Sus hombres crearían corredores, pasillos entre sus filas por donde los elefantes pudieran pasar sin causar daños. Cuando llegó el amanecer del día de la batalla, las tropas cartaginesas sumaban cerca de 40.000 hombres, incluidos mercenarios iberos, galos y númidas. Los romanos, por su parte, contaban con aproximadamente 35.000 legionarios, pero tenían una ventaja crucial. La caballería númida, tradicional aliada de Cartago, había cambiado de bando y ahora luchaba junto a Roma. Aníbal colocó sus elefantes en primera línea, como era de esperar. Detrás de ellos, situó a sus mercenarios menos fiables, reservando a sus veteranos de Italia para el momento decisivo. Era una formación que había utilizado en docenas de batallas y que nunca le había fallado. Escipión, sin embargo, había dispuesto sus legiones de una manera que desconcertó a los observadores. Los manípulos no estaban en el orden tradicional de 3 líneas, sino que habían dejado espacios amplios entre las unidades, creando esos corredores que serían clave en lo que estaba a punto de suceder. La señal de ataque resonó por todo el campo de batalla. 80 elefantes se lanzaron hacia las líneas romanas como una avalancha imparable. El suelo temblaba bajo sus patas y sus barritos de guerra helaban la sangre de cualquiera que los escuchase. Era un espectáculo aterrador, una demostración de poder que había funcionado en incontables ocasiones. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Los romanos no huyeron. No se agruparon en formaciones defensivas. En su lugar, comenzaron a hacer algo completamente inesperado. Abrieron sus corredores aún más y empezaron a gritar, a tocar trompetas y a golpear sus escudos con las espadas, creando un ruido ensordecedor que resonaba por toda la llanura. Los elefantes,
Animales extraordinariamente inteligentes, pero también muy sensibles al ruido, comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Algunos de los más jóvenes empezaron a reducir la velocidad, confundidos por el extraño comportamiento de sus enemigos. Otros, en lugar de embestir contra las líneas romanas, se dirigieron instintivamente hacia los espacios abiertos que encontraron entre las tropas. Lo que había empezado como una carga devastadora se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Los elefantes que mantenían su rumbo encontraron que podían pasar entre las filas romanas sin encontrar resistencia, pero también sin poder causar el daño masivo para el que habían sido entrenados. La situación empeoró dramáticamente cuando algunos de los paquidermos, completamente desorientados por el caos sonoro y la falta de objetivos claros, comenzaron a dar media vuelta. Los estudios modernos sobre comportamiento animal sugieren que los elefantes, cuando se encuentran en situaciones de estrés extremo, tienden a buscar la seguridad en territorio familiar. En este caso, territorio familiar significaba las propias líneas cartaginesas. Lo que sucedió a continuación fue una catástrofe de proporciones épicas. Los elefantes que regresaban en pánico comenzaron a arrollar a los propios soldados de Aníbal. Los mercenarios de primera línea, que ya estaban nerviosos por enfrentarse a las temidas legiones romanas, se encontraron atacados por sus propias armas secretas. El caos se extendió como un incendio. Los elefantes, presas del pánico, no distinguían entre amigos y enemigos. Sus 6 toneladas de peso convertían cada pisada en una sentencia de muerte para cualquier soldado que tuviera la desgracia de encontrarse en su camino. Aníbal, desde su posición de mando, contemplaba horrorizado cómo su estrategia maestra se desmoronaba ante sus ojos. Los elefantes que tanto dinero y esfuerzo le habían costado entrenar se habían convertido en una pesadilla para su propio ejército. Algunos de sus oficiales intentaron reagrupar a las tropas, pero el pánico era contagioso y se extendía más rápido que cualquier orden. Escipión, viendo la oportunidad que se le presentaba, ordenó el avance general. Las legiones romanas, que habían mantenido su disciplina durante todo el caos, se lanzaron contra un ejército cartaginés completamente desorganizado. La batalla se había convertido en una masacre. Los veteranos de Aníbal, esos soldados que habían luchado en Italia durante años, intentaron formar una última línea de resistencia, pero era demasiado tarde. La moral estaba por los suelos, y la mitad de su ejército había sido destrozada por sus propios elefantes. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre las llanuras de Sama, la suerte del Mediterráneo había cambiado para siempre. Cartago, la potencia comercial que había desafiado a Roma durante más de un siglo, había perdido su última oportunidad de victoria. Esta batalla nos enseña algo fundamental sobre el poder de la adaptación y el pensamiento innovador. Escipión no intentó igualar la fuerza bruta de su enemigo, sino que encontró una manera inteligente de convertir esa fuerza en su contra. En nuestras propias vidas, cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles de superar, recordar esta lección puede ser la clave. A veces la solución no está en ser más fuerte, sino en ser más astuto. La derrota en Sama significó el fin de las ambiciones cartaginesas, pero también marcó el comienzo de algo mucho más grande. Roma, que hasta ese momento había sido una potencia regional, se convirtió en la fuerza dominante que moldearía la civilización occidental durante los siguientes siglos. Los primeros en reaccionar fueron los cornetas cartagineses. Mientras los elefantes destrozaban sus propias líneas, estos músicos de guerra intentaron desesperadamente tocar las señales de retirada, pero sus instrumentos apenas se escuchaban por encima del caos. Los cuidadores de elefantes, conocidos como mahuts, corrían entre las bestias enloquecidas tratando de recuperar el control, pero muchos de ellos fueron pisoteados por los mismos animales que habían criado desde cachorros. Entre el polvo y los gritos, algo fascinante estaba ocurriendo en las filas romanas. Los legionarios, que habían visto caer a tantos compañeros en campañas anteriores, observaban con una mezcla de horror y alivio cómo el enemigo se destruía a sí mismo. Algunos veteranos más tarde contarían que nunca habían presenciado algo tan surrealista como ver a 80 gigantes convertirse en los verdugos de quienes los habían entrenado. Escipión aprovechó estos momentos cruciales para demostrar por qué sería recordado
como uno de los estrategas más brillantes de la antigüedad. Mientras otros generales habrían ordenado una carga inmediata, él mantuvo a sus hombres en formación, permitiendo que el caos cartaginés alcanzara su punto máximo antes de actuar. Era una muestra de autocontrol extraordinaria en medio de la batalla más importante de su carrera. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente de esta historia. Los elefantes no solo destruyeron la moral del ejército cartaginés, sino que también revelaron algo mucho más profundo sobre la naturaleza del liderazgo y la innovación. Aníbal había caído en una trampa que acecha a muchos líderes brillantes: confiar demasiado en las tácticas que habían funcionado en el pasado. Durante los 16 años que había luchado contra Roma, Aníbal había demostrado una y otra vez su genio táctico. En Canas, había aniquilado a 8 legiones usando una maniobra de doble envolvimiento que todavía se estudia en las academias militares modernas. En Trebia, había utilizado emboscadas que dejaron a los romanos completamente desconcertados. Cada victoria había reforzado su confianza en métodos poco convencionales. Los elefantes representaban la culminación de esta filosofía. Eran impredecibles, aterradores, y habían resultado devastadores contra otros enemigos. Pero Escipión había hecho algo que ningún adversario anterior de Aníbal había intentado: estudiar sistemáticamente las debilidades de estas criaturas magníficas, pero impredecibles. La preparación romana había sido meticulosa hasta el último detalle. Escipión no solo había conseguido elefantes para entrenar a sus tropas, sino que había investigado todo lo posible sobre el comportamiento de estos animales. Había hablado con comerciantes que habían viajado a África, con veteranos que habían luchado contra elefantes en otras campañas, incluso con domadores circenses que conocían sus reacciones ante diferentes estímulos. Una de las técnicas más ingeniosas que desarrollaron los romanos fue el uso coordinado del ruido. No era simplemente golpear escudos al azar, sino crear un patrón sonoro específico que los elefantes asociarían con peligro. Los legionarios habían practicado durante semanas hasta conseguir que el estruendo fuera uniforme y ensordecedor, pero también controlado. Mientras la batalla continuaba desarrollándose, algo más estaba sucediendo que cambiaría para siempre la percepción romana sobre la guerra. Los soldados que habían participado en Zama regresarían a Roma con historias que inspirarían a toda una generación. Habían visto que incluso el enemigo más temible podía ser derrotado con inteligencia y preparación adecuadas. Esta lección se extendería mucho más allá del ámbito militar. Los comerciantes romanos comenzarían a aplicar principios similares en sus negociaciones, estudiando a fondo a sus competidores cartagineses antes de cerrar tratos. Los arquitectos desarrollarían nuevas técnicas de construcción inspiradas en la flexibilidad táctica que había mostrado Escipión. Pero la historia de los elefantes de Zama nos enseña algo aún más valioso sobre la naturaleza humana. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles de superar, tenemos la capacidad de encontrar soluciones creativas que nuestros adversarios nunca esperarían. Escipión no tenía más soldados que Aníbal, ni armas superiores, pero tenía algo más poderoso: la voluntad de cuestionar las reglas establecidas. Los historiadores modernos han encontrado evidencias fascinantes sobre lo que ocurrió después de la batalla. Muchos de los elefantes supervivientes, traumatizados por la experiencia, nunca volvieron a ser útiles en combate. Algunos desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como síntomas de estrés postraumático, negándose a acercarse a formaciones de soldados o reaccionando violentamente ante el sonido de trompetas militares. Esta tragedia animal nos recuerda que las consecuencias de nuestras decisiones a menudo se extienden mucho más allá de lo que podemos prever. Aníbal había invertido años en entrenar a estas magníficas criaturas, pero en un solo día perdió no solo la batalla, sino también la confianza de sus aliados africanos, que vieron cómo su arma más temida se había convertido en su mayor debilidad. La caballería númida, que había cambiado de bando justo antes de la batalla, desempeñó un papel crucial en los momentos finales del enfrentamiento. Estos jinetes, conocidos por su habilidad ecuestre excepcional, persiguieron a las tropas cartaginesas en retirada,
convirtiendo la derrota en una catástrofe total. Su traición a Cartago no era simplemente una cuestión militar, sino una decisión calculada basada en su lectura del equilibrio de poder en el Mediterráneo. Lo que hace tan relevante esta historia para nosotros hoy es cómo ilustra el poder de la adaptación. En un mundo que cambia constantemente, las estrategias que nos llevaron al éxito ayer pueden convertirse en obstáculos mañana. Escipión entendió esto intuitivamente, mientras que Aníbal, a pesar de su genio indiscutible, se aferró demasiado tiempo a métodos que habían perdido su eficacia. Los meses siguientes a Zama fueron devastadores para Cartago. La ciudad, que había sido el centro comercial más importante del Mediterráneo occidental, se vio obligada a aceptar condiciones de paz humillantes. Tuvo que entregar su flota, pagar enormes indemnizaciones de guerra y, lo más doloroso de todo, renunciar para siempre a sus ambiciones de expansión territorial. Aníbal, el hombre que había llegado más cerca que nadie de destruir el poder romano, se convirtió en un fugitivo. Pasaría el resto de su vida huyendo de los agentes romanos, buscando refugio en cortes extranjeras donde su fama como estratega todavía tenía valor. Su historia personal después de Zama es un recordatorio poderoso de cómo un solo día puede cambiar completamente el curso de una vida. Sin embargo, la verdadera magnitud de lo que ocurrió en Zama solo se haría evidente décadas después. Roma, liberada finalmente de la amenaza cartaginesa, comenzó una expansión sistemática que la convertiría en el imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces. Las técnicas de guerra psicológica desarrolladas por Escipión se aplicarían en Galia, en Hispania, en Oriente Medio, llevando la civilización romana hasta los confines del mundo conocido. Esta transformación no habría sido posible sin la lección fundamental que Zama enseñó a los romanos: que la innovación y la adaptabilidad pueden triunfar sobre la fuerza bruta y la tradición. Es una lección que resuena poderosamente en nuestro tiempo, cuando los cambios tecnológicos y sociales nos obligan constantemente a repensar nuestras estrategias y enfoques. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío aparentemente insuperable, podemos recordar a esos legionarios que mantuvieron la calma, mientras 80 elefantes cargaban contra ellos, confiando en que su preparación y su estrategia prevalecerían sobre el miedo y la fuerza bruta. Su victoria nos recuerda que, con la mentalidad adecuada, incluso nuestros mayores obstáculos pueden convertirse en oportunidades para demostrar de qué estamos hechos realmente. Pero lo más sorprendente de todo esto aún estaba por llegar. Mientras los últimos elefantes supervivientes eran llevados fuera del campo de batalla, algo extraordinario comenzó a gestarse en las mentes de los soldados romanos. La táctica de Escipión había funcionado tan bien que muchos legionarios empezaron a cuestionar todo lo que creían saber sobre la guerra. Si podían convertir la mayor fortaleza del enemigo en su debilidad más devastadora, ¿qué otros imposibles podrían hacer realidad? Los días posteriores a Zama revelaron detalles fascinantes que los historiadores antiguos apenas registraron. Los supervivientes cartagineses contaron historias increíbles sobre cómo algunos elefantes, en su pánico, habían corrido durante kilómetros sin detenerse, destruyendo todo a su paso. Uno de estos gigantes llegó hasta las murallas de una ciudad cercana, donde los habitantes, al verlo aproximarse cubierto de sangre y completamente enloquecido, cerraron las puertas y esperaron durante horas hasta que el animal finalmente colapsó de agotamiento. Resulta curioso cómo la noticia de la victoria romana se extendió por el Mediterráneo. En aquella época no existían los sistemas de comunicación modernos, pero la red comercial cartaginesa, irónicamente, se convirtió en el canal perfecto para difundir la noticia de su propia derrota. Los mercaderes que habían estado esperando el resultado de la batalla para decidir con quién comerciar, comenzaron a extender rumores que crecían con cada puerto que visitaban. En Roma, cuando llegó la noticia oficial, la reacción fue casi tan caótica como la propia batalla. El Senado, que había estado preparándose para lo peor, de repente se encontró con la victoria más decisiva en la historia de la República. Pero había algo más profundo ocurriendo entre las clases dirigentes romanas. Se dieron cuenta de que Escipión había demostrado algo revolucionario:
que la inteligencia estratégica podía ser más valiosa que todos los recursos económicos del mundo. La historia de los elefantes de Zama comenzó a influir en aspectos de la sociedad romana que nadie habría imaginado. Los gladiadores, por ejemplo, empezaron a entrenar con nuevas técnicas inspiradas en los movimientos evasivos que habían utilizado los legionarios. Los arquitectos comenzaron a diseñar edificios con espacios flexibles que pudieran adaptarse a diferentes usos, aplicando el mismo principio de adaptabilidad que había resultado tan efectivo en el campo de batalla. Uno de los aspectos más fascinantes de toda esta historia es lo que ocurrió con los mahuts supervivientes. Estos cuidadores de elefantes, que habían perdido no solo la batalla sino también a las criaturas que habían sido su vida entera, se encontraron en una situación desesperada. Algunos fueron capturados por los romanos, pero lejos de tratarlos como prisioneros comunes, Escipión los mantuvo cerca de él durante semanas, interrogándolos sobre cada detalle del comportamiento de los elefantes. Esta información resultó ser más valiosa de lo que nadie imaginaba. Los romanos descubrieron que los elefantes tenían una memoria excepcional y que recordaban traumáticamente experiencias negativas durante décadas. Esto explicaba por qué los supervivientes de Zama nunca volvieron a ser útiles en combate. Habían desarrollado una asociación permanente entre el ruido de batalla y el terror, lo que los convertía en completamente inútiles para futuros conflictos. La transformación psicológica que experimentó Aníbal después de la derrota es uno de los aspectos más humanos y trágicos de toda esta historia. Los historiadores han encontrado evidencias de que, durante sus años de exilio, el gran general cartaginés desarrolló una obsesión casi patológica con los elefantes. Constantemente dibujaba formaciones militares en la arena, tratando de encontrar la falla en su estrategia que había permitido que todo saliera tan mal. En sus cartas personales, que han sobrevivido fragmentariamente, Aníbal escribía sobre sueños recurrentes donde los elefantes le hablaban, reprochándole haberlos llevado a la muerte. Estas pesadillas lo atormentaron hasta sus últimos días, cuando finalmente tomó veneno para evitar caer en manos romanas. Es una lección poderosa sobre cómo el peso de nuestras decisiones puede perseguirnos mucho después de que las consecuencias inmediatas hayan pasado. La influencia de Zama en el desarrollo del Imperio Romano fue mucho más sutil y profunda de lo que muchos creen. La victoria no solo eliminó la amenaza cartaginesa, sino que enseñó a los romanos algo fundamental sobre la conquista, que entender al enemigo era más importante que superarlo en número o en fuerza bruta. Esta filosofía se convertiría en la base de todas las futuras expansiones romanas. Durante las campañas en Galia, por ejemplo, los generales romanos pasaban meses estudiando las costumbres, los miedos y las rivalidades de las tribus locales antes de atacar. En Britania, utilizaron el conocimiento sobre las supersticiones celtas para crear armas psicológicas devastadoras. En Egipto, adoptaron símbolos y rituales locales para ganarse el respeto de la población. Todo esto era parte del legado de Escipión y su comprensión de que la guerra se ganaba primero en la mente. Los elefantes supervivientes de Zama tuvieron destinos variados y sorprendentes. Algunos fueron enviados a Roma para participar en espectáculos circenses, donde su comportamiento errático los convertía en atracciones peligrosas pero populares. Otros fueron vendidos a comerciantes griegos que los utilizaron en ceremonias religiosas, aprovechando su aspecto imponente, pero evitando cualquier situación que pudiera recordarles el trauma de la batalla. Existe un documento fascinante, encontrado en los archivos de Alejandría, que describe el comportamiento de uno de estos elefantes décadas después de Zama. El animal, ya anciano, vivía en un jardín privado donde había desarrollado una rutina muy particular. Cada mañana caminaba hasta el mismo punto del jardín y se quedaba inmóvil durante exactamente 1 hora, como si estuviera recordando algo. Los cuidadores notaron que este ritual coincidía exactamente con la hora en que había comenzado la batalla de Zama, tantos años atrás. La red de espionaje que desarrolló Escipión para preparar la batalla se convirtió en el modelo para todas las futuras operaciones de inteligencia romanas.
Los agentes romanos comenzaron a infiltrarse sistemáticamente en las cortes extranjeras, no solo para obtener información militar, sino para comprender las motivaciones y debilidades psicológicas de los líderes enemigos. Esta fue quizás la innovación más duradera de toda la campaña africana. El impacto económico de la derrota cartaginesa se sintió durante siglos. Las rutas comerciales que habían estado controladas por Cartago durante generaciones se abrieron repentinamente al comercio romano. Esto no solo enriqueció a Roma, sino que cambió fundamentalmente la naturaleza del comercio mediterráneo. Los mercaderes romanos, inspirados por la flexibilidad táctica que había demostrado Escipión, comenzaron a desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la adaptación rápida a las condiciones cambiantes del mercado. Uno de los aspectos más conmovedores de esta historia es cómo afectó a las familias de los soldados caídos. En Cartago, las viudas de los majuts, que habían muerto pisoteados por sus propios elefantes, desarrollaron una tradición única. Cada año, en el aniversario de Zama, se reunían para contar historias sobre sus maridos y los elefantes que habían cuidado. Estas reuniones continuaron durante más de 200 años, convirtiéndose en una forma de preservar la memoria de una época perdida. Del lado romano, las familias de los veteranos de Zama se convirtieron en una especie de aristocracia militar. Los hijos y nietos de estos soldados tenían acceso privilegiado a posiciones en el ejército, no solo por su linaje, sino porque se creía que habían heredado la capacidad de mantener la calma bajo presión extrema. Esta creencia, aunque obviamente supersticiosa, tuvo un efecto real en la composición del liderazgo militar romano durante las siguientes décadas. La lección más profunda que nos deja la batalla de Zama no tiene que ver solo con la estrategia militar, sino con algo mucho más universal: la importancia de cuestionar nuestras propias suposiciones. Aníbal había construido toda su estrategia sobre la base de experiencias pasadas, pero no había considerado que su enemigo podría haber aprendido y adaptado sus tácticas. Escipión, por el contrario, asumió que todo lo que creía saber sobre la guerra podría estar equivocado, y esa humildad intelectual le dio la victoria. En nuestras propias vidas, esta lección resuena con una claridad sorprendente. ¿Cuántas veces nos aferramos a métodos que funcionaron en el pasado, sin considerar que las circunstancias han cambiado? ¿Cuántas veces asumimos que nuestros competidores, nuestros colegas o incluso nuestros seres queridos van a reaccionar de la misma manera que siempre lo han hecho? La historia de Zama nos recuerda que la flexibilidad mental no es solo una ventaja, sino una necesidad para prosperar en un mundo en constante cambio. El eco de aquellos 80 elefantes enloquecidos resonó mucho más allá de las llanuras africanas. Su historia se convirtió en una metáfora poderosa sobre cómo incluso nuestras mayores fortalezas pueden convertirse en nuestras debilidades más devastadoras si no sabemos adaptarnos al cambio. Y quizás esa sea la razón por la que más de 2000 años después seguimos recordando el día en que la historia del mundo occidental cambió para siempre gracias a un joven general romano que tuvo la audacia de convertir el caos en su aliado más poderoso.